uno de los peleadores más legendarios que ha pisado un ring o una jaula. Antes de empezar, si te gustan las historias que te inspiran, que te enseñan y que te atrapan hasta el final, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite un empujón de motivación. Ahora escucha con atención cómo se convierte un hombre tranquilo, casi invisible fuera del ring, en el peleador más temido del planeta. Como un muchacho de una aldea soviética termina siendo el emperador invicto durante una década, enfrentando gigantes y monstruos reales sin mostrar una gota de miedo. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a dejar pensando en lo que significa el verdadero poder. Y dime, ¿cuál crees que fue la pelea más difícil de Fedor Emelianenko? Déjamelo en los comentarios. Vamos con la historia. Fedor Vladimirovich Emelianenko nació el 28 de septiembre de 1976 en Rubizne, una ciudad pequeña en la entonces Unión Soviética que hoy forma parte de Ucrania. Pero lo que realmente marcó su infancia no fue el lugar en el que nació, sino el sistema bajo el que creció. En plena Guerra Fría, la URSS no criaba niños con sueños, criaba herramientas de resistencia. Su familia, como muchas otras, vivía con lo justo. Su padre era soldador, su madre, maestra de escuela. Ambos eran trabajadores incansables, moldeados por una ideología que no creía en el lujo ni en el confort. Lo básico era suficiente, y eso incluía la forma de criar. En casa no había espacio para quejas ni para debilidades. Desde muy pequeño, Fedor aprendió que el dolor era parte del camino. Cuando Fedor tenía apenas 4 años, la familia se mudó a Belgorod, una ciudad de la frontera rusa con Ucrania. No era una metrópolis, ni una capital cultural. Era una zona fría, gris, de fábricas y bloques soviéticos. Un lugar donde el sol parecía olvidarse de salir algunos días. Donde el cemento era más visible que el verde. Donde los niños jugaban con piedras y se peleaban por orgullo, no por diversión. Y en ese contexto, sin lujos ni comodidades, se forjó el carácter de Fedor. A los 11 años, su madre lo inscribió en clases de judo y sambo. Tal vez lo hizo para mantenerlo ocupado, para que no cayera en malas influencias, o simplemente porque era lo que se hacía en esa época. Lo que nadie imaginó es que ese gesto marcaría el inicio de una leyenda. El gimnasio donde Fedor entrenaba no tenía calefacción. Los inviernos rusos podían congelar las cañerías, pero los entrenamientos no se detenían. Los niños llegaban envueltos en ropa de lana, con la piel roja por el frío, y apenas entraban al tatami, sabían que tenían que dejar todo afuera. En ese lugar, solo importaba la disciplina. Y aquí va una de las claves más profundas de esta historia. Fedor no fue producto del talento, fue producto del esfuerzo sistemático y brutal. Mientras otros chicos buscaban excusas para no ir a entrenar, él encontraba formas de hacerlo aunque no tuviera energía, aunque no hubiera comido, aunque le doliera todo. Pero hay algo más, algo que lo diferenciaba incluso de los más fuertes. Fedor no se frustraba, no reaccionaba con rabia. Si lo derribaban, se levantaba. Si lo sometían, volvía al día siguiente. Y lo más escalofriante, nunca cambiaba el rostro. Su expresión era la misma ganando o perdiendo, soportando dolor o dando castigo. Uno de sus entrenadores de sambo lo dijo así: Fedor tenía un nivel de control emocional que asustaba. No gritaba, no se quejaba, no reía, solo ejecutaba. Y eso tiene explicación, porque mientras entrenaba, Fedor también trabajaba. Desde adolescente, tuvo que ayudar en casa, reparaba cosas, cargaba materiales, estudiaba cuando podía. Incluso más tarde, trabajó como electricista en el ejército ruso, y luego cumplió su servicio militar obligatorio. Ahí es donde muchos se rompen, pero Fedor no, porque para él, la resistencia no era algo que se entrenaba, era lo normal. Y este es otro punto que tienes que grabarte. La dureza emocional de Fedor no era una pose, era su lenguaje natural, era su forma de sobrevivir. Durante su etapa militar no dejó de entrenar. En los pocos ratos libres, seguía perfeccionando su técnica en sambo, judo y lucha. Dormía poco, comía mal, pero nunca aflojó, porque para él, el entrenamiento no era opcional, era una forma de existir. Ya en sus 20s, empezó a competir de manera oficial en torneos de sambo a nivel nacional. Y ahí pasó algo curioso. Aunque dominaba, no llamaba la atención de los medios. No era mediático, no era carismático, no tenía frases de impacto, solo ganaba y callaba. Y eso, en un mundo cada vez más sediento de espectáculo, lo volvía invisible. Pero un hombre lo notó. Un entrenador de MMA japonés lo vio competir en un torneo de sambo y quedó fascinado con su frialdad. Dijo: nunca había visto a alguien tan preciso y al mismo tiempo tan silencioso. Parecía un científico del combate, sin emociones. Ese hombre le ofreció la oportunidad de debutar profesionalmente en Rings, una organización de MMA que comenzaba a crecer en Japón. Fedor aceptó, y en el año 2000, con solo 24 años, subió por primera vez al cuadrilátero de las artes marciales mixtas. Su primer rival fue un experimentado luchador búlgaro. Fedor lo noqueó sin pestañear. En sus siguientes combates, enfrentó a oponentes mucho más grandes. En una de sus peleas, su rival le sacó
sacaba más de 20 kilos y 10 centímetros de altura. Muchos pensaron que no iba a salir vivo, pero Fedor no solo ganó, lo dominó, lo redujo al suelo y lo sometió como si fuera un niño. ¿Y sabes qué hacía Fedor al terminar esas peleas? No celebraba, no gritaba, solo inclinaba la cabeza en señal de respeto. Y se iba. Y eso confundía a todos, porque en un mundo donde los peleadores gritaban para hacerse notar, Fedor dejaba que sus puños hablaran, y hablaban fuerte. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Qué clase de mente tiene un hombre que no necesita alimentar su ego? ¿Qué tipo de formación tiene que haber recibido para no explotar de orgullo luego de vencer a un monstruo gigante? La respuesta está en sus raíces, en su infancia sin lujos, en sus entrenamientos en gimnasios congelados, en su formación militar, en su visión estoica. Para Fedor, ganar no era un mérito, era su responsabilidad. Y aquí viene una anécdota poderosa. En una entrevista de esos años, un periodista le preguntó, ¿qué sientes cuando estás en el vestuario antes de salir a pelear? Fedor respondió, nada, siento que tengo un trabajo por hacer, y que debo hacerlo bien. Eso es más que frialdad, eso es determinación total, una mentalidad militar aplicada al combate. Y por eso, cuando Pride, la organización más brutal del momento, le ofreció un contrato, Fedor no dudó ni un segundo, porque sabía que era el siguiente paso, porque sabía que su momento había llegado, y porque en su mente ya se veía como el hombre que iba a reescribir la historia del peso pesado sin decir una sola palabra. El año era 2002. Mientras en Estados Unidos la UFC intentaba salir del anonimato, en Japón, Pride Fighting Championships ya era un fenómeno de masas. Enfrentar a un oponente en Pride no era solo cuestión de técnica, era exponerte al sufrimiento más puro frente a 40.000 personas en el Saitama Super Arena. Era un teatro de gladiadores modernos, donde los peleadores no eran simplemente atletas, eran dioses o demonios. Y allí, en ese escenario colosal, entró un hombre que no se parecía a ninguno. Fedor Emelianenko debutó en Pride con un rostro que no mostraba nada, ni emoción, ni nervios, ni arrogancia, nada. Caminó hacia el cuadrilátero como quien va a pagar una cuenta de agua. Pero lo que hizo ahí dentro fue mucho más que una simple pelea, fue un aviso. Y aquí viene lo que te dije antes. ¿Recuerdas su rostro imperturbable? Esa forma casi monástica de afrontar el combate. Bueno, eso iba a ser clave en lo que estaba por suceder. Su primer gran prueba en Pride fue Semi Child, un monstruo holandés de casi 2 metros 10 de altura, con experiencia en K1 y un estilo de striking mortal. Child tenía piernas como lanzas y un alcance imposible, y Fedor no solo lo venció, lo desarmó, lo tiró al suelo una y otra vez como si fuera un saco de papas. La diferencia de tamaño desapareció, el miedo desapareció, y en su lugar apareció una frialdad quirúrgica. Desde ese día, el público japonés, conocido por valorar a los guerreros silenciosos, se rindió ante él. En Japón, el respeto no se gana con gritos, se gana con dignidad y dominio. Fedor tenía ambas cosas, en exceso, pero Pride no iba a ser indulgente con él. Si quería ascender, tenía que enfrentarse al hombre más temido de la categoría, Antonio Rodrigo Minotauro Nogueira. Aquí hay que detenerse. Minotauro no era cualquier campeón, era una leyenda viva del jiu-jitsu, invicto en Pride, con una mandíbula de acero y una resistencia que parecía inhumana. Antes de Fedor, Minotauro había sido arrollado, golpeado, dominado, pero siempre encontraba la manera de someter a sus rivales desde el suelo, como una serpiente que parece moribunda, pero que en el último segundo te estrangula con sus piernas. Los analistas estaban divididos. Muchos decían que Fedor no iba a poder con él, que su striking no sería suficiente, que si caía al suelo, sería devorado. Pero recuerda esto, Fedor no jugaba con las reglas de los demás, él creaba las suyas. La pelea fue histórica. Fedor no solo venció a Minotauro, lo dominó durante 3 asaltos completos, y no como un striker que esquiva el suelo. No, Fedor fue al infierno, bajó al terreno favorito del campeón y lo desarmó en su propia cueva. Golpeó desde dentro de la guardia, evitó sumisiones imposibles, y cada vez que Minotauro intentaba arrastrarlo al abismo, Fedor salía como si nada. Ese día no solo ganó el cinturón de Pride, ese día el mundo conoció a un peleador que no parecía humano. Y aquí va el punto que quiero que recuerdes para más adelante. Fedor no le tenía miedo al terreno del oponente. Él no buscaba zonas seguras, buscaba la victoria absoluta. Dominaba en todos lados. Los medios empezaron a llamarlo el último emperador, no por su linaje, no por su ego, sino porque parecía sacado de otra época, como un guerrero estoico que peleaba por deber, no por fama. Y lo que siguió fue una racha absolutamente brutal. Uno por uno, los monstruos de Pride cayeron ante él. Kazuyuki Fujita, que casi lo noquea con un derechazo que habría acabado con cualquiera, pero Fedor sobrevivió, volvió a respirar y lo sometió segundos después con un estrangulamiento que parecía sacado de una película. Kevin Randleman, que lo levantó y lo estrelló contra el suelo con un suplex que habría partido una
una columna en dos. Pero Fedor se reincorporó como si nada, y lo finalizó con una llave al brazo. Mark Coleman, 2 veces campeón de la UFC, leyenda del wrestling, dominado con facilidad. Y aquí va otro elemento que debes tener en cuenta. La clave no era su fuerza, era su mente. Fedor tenía la capacidad de adaptarse en segundos, de leer al rival, de soportar el caos sin perder la compostura. Era como si cada segundo de entrenamiento en los gimnasios helados de su infancia lo hubiese preparado para este momento. Y si prestas atención, eso se nota en cada reacción suya. Nunca retrocedía por pánico, nunca atacaba por desesperación, solo ejecutaba, como un reloj suizo, pero hecho en Rusia. Ahora, un detalle curioso. Fedor jamás entrenó en gimnasios de lujo. Sus campamentos eran en salas soviéticas, con compañeros de sambo, sin cámaras, sin redes sociales. Mientras otros peleadores hacían blogs y entrenaban en Las Vegas, Fedor corría en la nieve, practicaba golpes en un saco colgado en un cobertizo. Y eso es parte de lo que lo hacía impenetrable, porque cuando peleas por deber y no por aprobación, el miedo ya no te controla. Y aquí viene uno de los momentos más importantes del video. Así que alto ahí. Si has llegado hasta acá y estás sintiendo la piel erizada, si estás entendiendo la locura silenciosa que fue Fedor Emelianenko, regálale un like a este video y suscríbete si amas a tu madre, porque este canal está hecho para los que respetan la grandeza. Ahora sí, volvemos. Luego de más de 25 peleas invicto, la figura de Fedor trascendió Pride. Era campeón, era leyenda, era mito viviente, y aún así, seguía siendo el mismo. Mismo rostro, mismo respeto, misma frialdad, pero no te confíes, porque algo estaba por venir, un momento que cambiaría todo. ¿Quieres tener la fuerza, el coraje y la actitud imparable de ellos? Entonces escucha con atención. Imagina poder defenderte en cualquier situación, caminar por la calle con seguridad total, saber que si alguien te toca, no va a volver a intentarlo nunca más. No necesitas ser un experto, no necesitas tener experiencia previa, solo necesitas la preparación correcta. Y aquí está la solución directa. Hemos creado un programa completo de entrenamiento en defensa personal, inspirado en los estilos más brutales y efectivos del combate real. Fuerza, técnica, control mental y movimientos explosivos que puedes aplicar en la vida real para protegerte a ti y a los tuyos. Pero ahora viene la verdad que casi nadie te dice. ¿Sabías que más del 80% de las personas no sabrían cómo reaccionar si los atacan en la calle? No sabrían cómo moverse, no sabrían cómo responder, ni cómo protegerse. Y en ese segundo de duda, todo puede cambiar. ¿Te vas a arriesgar a ser uno de ellos? Esa sensación de inseguridad, ese miedo que paraliza, ese vacío que sientes cuando sabes que no estás preparado, se termina hoy. Con nuestro nuevo curso de preparación completa, vas a entrenar cuerpo, mente y reflejos. No solo vas a aprender a defenderte, te vas a convertir en una versión más fuerte, más rápida y más poderosa de ti mismo. Y lo mejor, durante las próximas 48 horas, puedes adquirir este entrenamiento completo a un precio premium limitado. Después de eso, el precio sube y no volverás a ver esta oferta. Haz clic en el enlace que está en la descripción. No esperes, no postergues tu seguridad, no postergues tu poder, porque cuando llegue el momento de actuar, solo los preparados sobreviven. Ya lo habíamos dicho, Fedor Emelianenko parecía irreal, un monje con puños de acero, un guerrero que se movía sin emoción, como si ya supiera cómo acabaría la batalla incluso antes de lanzar el primer golpe. Durante una década, nadie pudo con él, pero aquí es donde te pido que recuerdes algo que ya vimos antes en esta historia. ¿Recuerdas cómo Fedor jamás esquivaba el terreno del enemigo? ¿Cómo bajaba al infierno del rival para vencerlo en su propia casa? Ese rasgo, esa cualidad admirable, también sería lo que lo llevaría al borde del abismo, porque Fedor no tenía miedo de arriesgar. Y cuando arriesgas siempre, en algún momento, pierdes. Y ese momento llegó. Pero antes de contarte ese instante, necesito llevarte al contexto. Pride había cerrado. El rugido japonés se apagó. Y con eso, el último imperio donde los guerreros eran dioses se desvaneció. Los peleadores huyeron a UFC. Pero Fedor no. ¿Por qué? Porque él no peleaba por dinero. Porque no creía en contratos dorados, sino en valores. Y por eso decidió seguir su camino por otras ligas. Primero en Affliction, luego en Strikeforce. Y ahí, en Strikeforce, el mundo vio lo imposible. El 26 de junio de 2010, Fedor enfrentó a un desconocido para muchos, Fabricio Werdum, un brasileño, cinturón negro de jiu-jitsu, largo, delgado, pero técnico como pocos. Alguien que no parecía tener las armas físicas para detener al emperador. Pero Werdum era mucho más peligroso de lo que parecía. Y aquí viene otra advertencia. Este momento es el que cambia toda la narrativa. Si solo ves la derrota, te estás perdiendo la lección más grande que Fedor dejó. La pelea empezó como tantas otras. Fedor conectó, Werdum cayó al suelo, y ahí Fedor cometió el error. Saltó directo a la guardia del brasileño, como lo había hecho tantas veces antes, para acabar el trabajo. Pero Werdum lo estaba esperando. Como una trampa perfectamente tendida, lo envolvió en un triángulo, y en segundos, el invencible cayó. El mundo se detuvo. Después de casi 10 años de dominio absoluto,
de pelear contra los monstruos más brutales del planeta, Fedor Emelianenko perdía por primera vez. Y no fue por un corte, no fue por un juez, fue porque alguien lo hizo rendirse. Ahora escucha esto, muchos campeones se rompen ahí, cuando pierden lo que los hacía intocables. Cuando ya no son el invicto, muchos desaparecen, pero Fedor no. Después de esa derrota, no lloró, no culpó, solo dijo una frase: Dios me dio esta derrota para enseñarme humildad. Esa respuesta lo dice todo, porque el verdadero guerrero no se mide por cuántas veces gana, sino por cómo se levanta después de caer. Y sí, las derrotas siguieron. Perdió con Bigfoot Silva, un gigante de más de 2 metros, que lo controló en el suelo con su peso aplastante. Y después, contra Dan Henderson, un veterano más pequeño pero con una mano derecha explosiva que encontró el hueco. 3 derrotas consecutivas. La gente decía, Fedor ya no es el mismo. Y tenían razón, pero por un motivo distinto. Fedor ya no peleaba por construir su nombre. Ahora peleaba con otra intención: mostrar que el corazón de un guerrero no depende de su récord, sino de su forma de afrontar el combate. Muchos esperaban que se retirara ahí, pero él decidió volver. Y aquí, hermano, es donde entiendes de verdad lo que es la grandeza. Fedor regresó a Rusia, a los suyos, a sus entrenamientos silenciosos, a su gente. No volvió buscando contratos millonarios, no hizo promociones teatrales, solo volvió a hacer lo que ama. Y en su regreso, empezó a ganar de nuevo, no contra nombres gigantes, pero eso no importaba. Importaba el fuego interno, la voluntad, la constancia, y esa etapa final de su carrera, la que muchos no ven, porque no fue tan mediática, es la que muestra la verdadera dimensión de su alma. Porque mientras otros campeones pelean por validación externa, Fedor peleaba por su código. Y ese código, esa forma de estar en la vida, es lo que lo convirtió no en el mejor, sino en el más respetado. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste que este documental no es solo sobre un peleador, es sobre una filosofía, sobre un camino de vida, sobre la idea de que no necesitas gritar para imponer respeto, de que la fuerza verdadera no está en tus puños, sino en tu dominio del ego. Fedor Emelianenko fue campeón mundial, venció a gigantes, reescribió el deporte, pero su legado más grande no está en su récord, está en la forma en que caminó al ring, en cómo jamás perdió la calma, en cómo aceptó la derrota sin excusas, en cómo volvió a levantarse. Y en un mundo lleno de ruido, de ego y de personajes falsos, Fedor fue silencio, Fedor fue verdad, y por eso, aunque ya no esté peleando, sigue siendo el último emperador. Gracias por acompañarme en este viaje brutal, íntimo y profundo por la historia de uno de los guerreros más completos del siglo XXI. Si este video te hizo sentir, reflexionar o recordar porque amas el arte del combate, suscríbete al canal, comparte el video y déjame un comentario. ¿Cuál fue el momento que más te marcó de Fedor Emelianenko? Nos vemos en el siguiente documental, donde traeremos a otra leyenda del combate que desafió las reglas del juego. Hasta entonces, mantén la guardia alta y el alma más alta todavía.